Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Soy el seminarista Carlos Pérez, acá en Ven y Sígueme. Un gran saludo para ustedes desde el Seminario San Juan María Vianney. Estamos en el tesoro de nuestro seminario, que es la capilla de San Rafael, pero también tenemos un tesoro con nosotros de nuestra arquidiócesis, de nuestro seminario, y es que está con nosotros el padre Jorge Perales. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. El día de hoy yo quería que el padre pudiese compartir con nosotros un poco de su formación, de su vida, de su vocación, y es que el padre ha estado muchísimos años trabajando en la formación sacerdotal, pero antes que vayamos para ahí, padre, ¿cómo Dios te llamó? Bueno, más o menos yo estaba en séptimo grado, empezando en el catecismo para la confirmación, séptimo, octavo grado. Esta fue la primera vez así que más o menos tuve idea de sacerdocio, pero cuando fue desarrollándose un poco más después, cuando estaba en high school y sobre todo en los grupos jóvenes que uno estaba, Claro. etcétera. Que siempre nos daban mucha formación en aquellos grupos y el énfasis que siempre nos hacían de llevar a Cristo a los demás. Y ahí se fue profundizando y ya el último año de high school, pues sí, apliqué al seminario y vaya, me aceptaron. Y entonces cuando me gradué en junio y en septiembre comencé aquí. Wow. Eso era muy común, o sea, eso fue en el año 70. Todo el mundo que entraba, no solo a seminarios, sino a universidades, college, etcétera, la mayoría de la gente tenía ya idea qué era lo que quería hacer. Qué bueno, ¿no? Y qué A esa bonito edad. en esta época. Padre, estaba hablando estaba hablando de este tema importante, y es que no sé si usted sabía, pero dentro de mi año de pastoral que estoy viviendo, en una de las asignaciones que tengo en Radio Paz, la parroquia de San Joaquín, uno de los temas que he hablado en la radio es el discernimiento de la vocación a través de la emigración. Uno emigra de su tierra, de donde naces, y Dios no te llamó ahí, pero te llamó al otro lugar donde fuiste y creciste. Naciste en Cuba, Sí. ¿verdad? Y ha sido un regalo de Dios que hayas venido, que hayas podido crecer acá en Miami y que ahora sea un formador del seminario. Una pregunta: ¿qué pensó tu mamá cuando estabas creciendo y te fuiste al high school, cuando tú dijiste quiero ser sacerdote? Bueno, mi mamá y mi papá, los dos me dijeron lo mismo, ¿no? Ahora verlo pensando y si después que ya cuando tengas 18 años, o sea, cuando termines high school, todavía tú quieres ser sacerdote, nosotros te ayudamos. Así fue, eso, mi mamá y mi papá me dijeron eso y vaya, el resto de la familia también, o sea, siempre yo tuve apoyo en ese aspecto, ¿no? O sea, siempre respetaron mis decisiones y después cuando ya sí estaba, yo tenía 18 años que estaba en senior high school, sí, está bien, apliqué y todo Ya. magnífico y siempre estuvieron muy contentos todo mi tiempo en el seminario y obviamente cuando me ordené y todo lo demás, ¿no? Y también, por supuesto, estudiaste el seminario de discipulado aquí, en este seminario de San Juan María Vianney. Sí, en la forma que el seminario era en aquel entonces, desde que se fundó, o sea, el seminario se fundó este seminario en el año 1959. La diócesis de Miami la estableció el Papa Pío XII en 1958. Ok. El decreto papal es de agosto de 1958 y en ese decreto papal menciona, o sea, el decreto papal establece la diócesis de Miami, que es en aquel momento era toda la mitad sur de la Florida, Ok. de la costa del Atlántico a la costa del Golfo, Wow. y desde más o menos donde está el lago Okeechobee para abajo, Ok. hacia el sur. Y eso lo estableció como la diócesis de Miami. Anteriormente toda la Florida era la diócesis de San Agustín. Y
nombró al obispo Coleman Carroll, que era obispo auxiliar en Pittsburgh, en Pensilvania. Wow. Lo nombró obispo de Miami, o sea, el primer obispo de Miami. Y en el decreto papal estableciendo la diócesis, y le indicaba al obispo que estableciera un seminario menor Qué bueno. para la formación de futuros sacerdotes. O sea, el seminario menor consistía en los 4 años de high school, que algunos muchachos entraban durante high school, y los primeros 2 años de college, o sea, lo que es el junior college, que más bien eran las humanidades. Sí. Y entonces, al año siguiente, o sea, la diócesis entonces oficialmente se estableció y comenzó el 7 de octubre de 1958. O sea, el decreto papal era de agosto, pero la instalación del obispo Carroll como obispo de Miami estableciendo la Catedral de St. Mary como catedral, y el comienzo de la diócesis fue el 7 de O octubre. sea que se tomó un tiempo, Un mes. más o Un mes. menos. Padre, esta capilla es preciosa, magnífica y me gusta muchísimo. Desde que comencé acá en el seminario, para mí ha sido un regalo poder orar aquí, sentarme en esas bancas. Y algunos sacerdotes de Miami me han dicho, no, hemos pasado muchísimos, nos hemos sentado por esas mismas bancas que son históricas, ¿no? Muchos sacerdotes que ahora sirven y tienen 30, 40 años de ministerio sacerdotal. Tú miraste construir este seminario, No, ¿no? Entonces, pero después, cuando ya estaba gran parte construido, viviste aquí. no, ya estaba todo construido cuando yo entré. Ok, O sea, el seminario comenzó en uno de los edificios que ahora es del Colegio de Christopher Columbus. En septiembre del 1959, o sea, un año después que se estableció la diócesis. Y entonces después se empezó a edificar y se edificó el primer edificio y el refectorio, o sea, el comedor. el comedor. Y la casa para los sacerdotes. Los sacerdotes que tenían el seminario antes eran los sacerdotes paules de San Ok. Vicente de Paúl. Y la casa para ellos. Después, y ahí entonces empezaron, o sea, se mudaron algunos para allá y otros siguieron todavía en el edificio que ahora es de Columbus. De ahí se construyó el College Building para los 2 primeros años de college. Después se construyó la capilla que se dedicó en enero de 1966. Ok. Y después finalmente el otro edificio que es blanco, igual que la capilla, que también era para seminaristas de high school, igual que el otro de adelante, y este de acá era para el college. Entonces después, como en el año 63, si no me equivoco, fue que abrió el seminario de San Vicente Paúl en Boynton Beach, Boynton. que entonces eran los últimos 6 años, los 2 años de filosofía y los 4 años de teología, y ya después de ahí uno se ordenaba o se ordena. En el año 75, los años de filosofía de Boynton Beach los trajeron para acá, y entonces el high school, los años de seminario de high school dejaron de ser, y entonces nada más que se concentraron, como es ahora, los 4 años de college, que son 4 años de filosofía, y los 4 años de teología se quedaron en Boynton Beach, como es hoy en día. Y la capilla tiene la particularidad, como tú sabes, que está en el mismo centro del seminario, de la propiedad. O sea, donde el norte y sur y este y oeste se encuentran, es donde está la capilla. Padre, estoy acostumbrado a decir monseñor porque en mi año de pastoral estoy trabajando con, con un monseñor, el cual le manda un caluroso saludo, monseñor Roberto, para Muchas usted. gracias. Padre Jorge, ha sido un montón de años que le has dado de tu vida a la formación sacerdotal, también a este seminario. ¿Cuál es su rol ahora aquí en este seminario y en la formación para los jóvenes? Yo enseño cursos que son cursos de teología, ¿no? O sea, el Nuevo Testamento, liturgia, los padres de la iglesia, introducción a la teología, etcétera. Distintos cursos que son de teología. Y también soy uno de los directores espirituales del seminario, que tengo
varios seminaristas para dirección espiritual y el director de liturgia del seminario. ¿Qué consiste para que todos nuestros hermanos radioescuchas de Radio Paz y también todos los que nos miran en Ven y Sígueme, qué consiste, Padre, ser director espiritual de un seminarista que está respondiendo a la llamada al sacerdocio? El director espiritual siempre es básicamente, y en la tradición de la iglesia siempre ha sido así, el que lo va acompañando a uno en el camino del Señor. Va ayudando a la persona o apoyando a la persona en su camino de seguir al Señor. Obviamente el director espiritual a veces da algunas pautas, con él muchas veces se conversan muchas cosas, como tú sabes, y sobre todo uno va conversando con el director espiritual nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento en nuestra relación con Dios y en respondiendo al camino que Dios nos llama. Así es. Y entonces recibiendo cierta guía en eso. Y el director espiritual es así, o sea, así es el director espiritual para cualquiera que tenga un director espiritual. Lo mismo sea seminarista que no lo sea. Siendo seminarista, obviamente todo eso va enfocado en camino al sacerdocio, ¿no? Claro. Padre, siendo usted un formador acá en el seminario, muchas personas no saben que el seminario tiene una estructura de gobierno y están ustedes los directores espirituales, están los formadores externos, los formadores del foro interno, hay un rector, hay un ecónomo. ¿Cómo es la estructura del seminario? Para que, si puede, nos explique. Es así, o sea, todo seminario básicamente es igual, o sea, el que en sí es el que dirige el seminario es el rector, que lo nombra el obispo. Bueno, todo el mundo está nombrado por el obispo. Después están el que es el director espiritual del seminario, que es el que es responsable por todo el programa de la espiritualidad en el seminario. Sí. Y junto con él hay algunos sacerdotes que también son directores espirituales. Entonces hay otro que es el que está encargado de la formación humana y de la disciplina del seminario, que se le llama, en sí se le llamaba el prefecto de disciplina. Claro. Después eso se ha cambiado como básicamente decano de los seminaristas, ¿no? Pero es lo mismo. Y entonces es el que es responsable por la disciplina del seminario y que va también en el sentido de la formación, sobre todo la formación humana. Y entonces también hay otros sacerdotes que también son formadores en el aspecto de la formación humana. Entonces tú tienes formadores que son directores espirituales y formadores que son lo que se llama el foro externo. Ujú. El foro externo son los que hacen la votación de los seminaristas, la evaluación y viendo según van, que votan, o sea, hacen la votación de la recomendación para continuar hacia el año siguiente y eventualmente pasar al seminario de teología. Los directores espirituales, el foro interno. O sea, el foro interno en la iglesia es parecido a la confesión, o sea, lo que se habla en la dirección espiritual, ahí se mantiene, o sea, el director espiritual no puede revelar nada Okay. en ese sentido, y es también el sentido de la formación espiritual. Padre, para que Y, vayamos... y tiene también muchos de estos mismos sacerdotes también enseñan, son profesores, pero también hay otros profesores que pueden ser sacerdotes, pero no necesariamente director espiritual o formador en el foro externo. En este momento no hay ninguno así en el seminario, pero a veces son sacerdotes que no viven en el seminario, pero vienen a enseñar 2 veces a la semana, etcétera. También hay profesores laicos Sí. que enseñan y obviamente
también son profesores. Además, tú tienes la administración, el decano académico, Ujú. el ecónomo del seminario, el bibliotecario, la gente de mantenimiento, las personas que se ocupan de la limpieza de las habitaciones de los sacerdotes, la gente de la cocina, etcétera. Todo. Toda una institución. Más o menos para que vayamos finalizando, me gustaría que nos cuente una historia de lo que más le haya llamado la atención en su vida como seminarista y que lo haya, ¿no?, animado a seguir adelante en esta vida. Sobre todo el ejemplo de muchos de los sacerdotes que teníamos, sobre todo los padres paules aquí siempre eran muy buenos. Vaya, en su manera de ser, como eran en el aula, todos estaban muy bien preparados. La manera que celebraban la misa, en sí el ambiente que había en el seminario, y en San Vicente igual, muchos de los sacerdotes que habían, vaya, como nos enseñaban, como nos animaban. Básicamente eso fue una de las cosas, entre otras, como es natural, porque hay muchas otras más, que sí, que a uno lo animaba así. ¿Cuántos años tiene de ministerio sacerdotal, padre? Yo me ordené hace 47 años. Wow, eso es bastante tiempo y además inspirador para que todos nosotros jóvenes de este tiempo podamos darle la vida a la iglesia, a Cristo, a como lo ha hecho Padre Perales. Padre, una invitación para los jóvenes de hoy que quizás tienen miedo de responderle con sí, con ese sí a Cristo y también qué la iglesia les pide el día de hoy. Bueno, si el Señor nos invita a seguirlo, pues como dice en el Evangelio, ven y sígueme, pues uno va y sigue. Y el Señor nos sostiene en el camino, siempre. Y la iglesia siempre nos pide lo mismo, desde su principio hasta el día de hoy y siempre. eh, la fidelidad a Cristo, escuchar al Señor y serle fiel a Él y a sus enseñanzas y a la vida que nos está poniendo siempre por delante, que sea la vida que sea que llevemos, es siempre seguir al Señor y serle fiel. Definitivamente, muchas veces nosotros los jóvenes que estamos viviendo en este tiempo de la vida, muchas veces, valga la redundancia, no queremos responderle a Dios y Dios nos está llamando, quiere que le sirvamos, quiere que entreguemos nuestra vida. Y hay una frase tan importante del Papa Juan Pablo II, ¿no? De que sin iglesia no hay sacerdote y sin sacerdote no hay iglesia. Y es que ambas se complementan. Si no hay un sacerdote que consagre el pan y el vino, no hay Eucaristía, que Ujú. también es el tesoro de la iglesia. Padre, gracias por su ejemplo, por su misión. Gracias por todos estos años de entrega a la iglesia, de manera especial esta iglesia particular que peregrina en Arquidiócesis de Miami. Yo sé que son muchos años, seguramente faltan mucho más, y qué bueno que esté aquí en el seminario formando espiritualmente a estos jóvenes hombres que necesitamos buenos y santos sacerdotes. Había un monseñor en Nicaragua, amigo, que él decía, si en el seminario hay buenos formadores, en el futuro tendremos buenos pastores. Así que, Padre, gracias por su vida y por su ejemplo. Y el día de hoy, queridos hermanos, esto ha sido todo. Y Jesús nos dice, ven y sígueme.